Muy buenos días y gracias por estar con nosotros en Escarbando. Hoy es martes 27 de septiembre del año 2016. Ha llamado mucho la atención, poderosamente la atención a los dominicanos, las declaraciones del ministro de Economía, Isidoro Santana, sobre la ley de presupuesto, pero específicamente sobre lo que concierne a los salarios. Y es que a pesar de que todos sabemos que los salarios son tan bajos en República Dominicana, Isidoro Santana ya anunció que lamentablemente pues no habría posibilidad de realizar un incremento salarial el próximo año. Esto contradice lo que había dicho el también ministro, pero en este caso de Trabajo, Monchi Fadul, sobre los salarios, que decía que era impostergable aumentar la remuneración que están tanto dentro de la empleomanía pública como la privada, algo que realmente sacude a las personas porque estamos enfrentando una canasta familiar que va hasta los 28,000 pesos mensuales. Gustavo. Bueno, hay que recordar, Samuel, ciertamente, que el ministro se refirió al sector público, Isidoro Santana, que el propio presidente Danilo Medina, hace un par de años, reunido con los más importantes empleadores dominicanos. Ahí estaba, por ejemplo, don Pepín Corripio, ahí estaba el señor Juan Vicini, entre otros, que son los principales empleadores privados, y dijo que él no sabía cómo una persona podía vivir con 10,000 pesos al mes. Pero mucha gente les recordó que precisamente hace más de 10 años el Estado, que es el principal empleador, no hace un aumento general de salario. Por lo menos en los empleados comunes y corrientes, porque los funcionarios buscan la manera de ajustarse sus ingresos y de compensarse si entienden que no les alcanza lo que ganan para poder vivir. El propio gobernador del Banco Central, Héctor Valdés Alviso, en más de una ocasión ha dicho que mucha gente se queja de que el crecimiento que ha exhibido la economía dominicana durante lustros no se ha reflejado en el bienestar personal ni familiar de la gente, y dice que obviamente no se puede reflejar ese crecimiento porque el nivel de los ingresos, de los salarios, es muy bajo en República Dominicana. Y ahora lo que tú dices, lo que dijo José Ramón Fadul, de que era impostergable. Lo que ha dicho Isidoro Santana es que no está contemplado. Él da algunas razones que... Hay que leer la cita. Sí, dice, mire, eso no está contemplado, exacto, porque cuando hacemos los cálculos nos damos cuenta sencillamente de que el dinero no alcanza. Esa fue la declaración específica de Isidoro Santana. Él dice, por ejemplo, que hay unas cargas fijas en el presupuesto, que ya eso compromete una parte importante. Citó entre esas cargas el 4% del PIB, o equivalente a 16% del presupuesto, que se invierte en educación. Y eso está amarrado. Están también los planes sociales del gobierno, las políticas sociales que requieren también un gasto fijo importante, más los servicios de la deuda, que eso sí que es una carga importantísima. Eso se está llevando, si se suma lo que se dedica a paliar el déficit cuasi fiscal del Banco Central, prácticamente la mitad del presupuesto nacional. Entonces, esa es la explicación. Técnicamente eso es lo correcto. Es decir, si tú en tu casa, en un negocio, tienes un nivel de compromiso con lo que ingresa y tú no tienes nuevas fuentes de ingreso, tú no puedes comprometerte más allá con un aumento, comprar nuevas cosas, ¿verdad? Aquí hay una vieja discusión y un viejo dilema. El Estado dice esto y muchas veces apela a los agentes económicos y a los empresarios y a la ciudadanía en general diciendo es necesario aumentar la presión tributaria. Lo que quiere decir, el Estado requiere más impuestos, dinero que sale de los bolsillos de los contribuyentes, de las empresas y de los individuos. Desde el empresariado se le suele reclamar al Estado que el Estado es supernumerario en nóminas, que es un Estado que es irracional en el gasto, pero desde el Estado también se le ha respondido, no en este gobierno, pero en otros gobiernos, desde Balaguer recuerdo, y lo hizo en su momento el presidente Fernández y hasta el propio Hipólito, que el Estado Dominicano es verdad que tiene una gran cantidad de personas empleadas que quizás no se justifican, pero hay que recordar que aquí hay un alto nivel de desempleo formal. Entonces, es una forma del Estado, vamos a decir, asumir esa carga que quizás de manera rápida y directa no está en la capacidad de asumir el sector privado. Porque supongamos que el Estado diga, sí, vamos a bajar los gastos y cancele un 30% de sus empleados.
esa gente a dónde va. Un 30% que estaría desempleado. Exacto, ¿a dónde va a ir? Sin embargo, es necesario recordar que así como se hizo la evaluación para el presupuesto del próximo año, hay que entender que aumentar los salarios debe ser prioritario. Porque 10,000 pesos actualmente no da ni siquiera, no voy a citar la famosa frase aquella de la botellita de agua, pero realmente cuando una persona tiene que transportarse, fácilmente puede gastar hasta 3,000 pesos. No, y pagar vivienda, pagar escuela. Eso solo en transporte público. Entonces, 10,000 pesos no da ya ni siquiera para pagar una vivienda. Una persona sola con 10,000 pesos no puede sobrevivir. Cuando tendría que pagar quizás unos 20,000, 25,000 pesos. Una familia, pues prácticamente aumenta un 50% de cuánto debería gastar al mes. Entonces hay que entender que es necesario que en el presupuesto de una vez y por todas pues se empiece a analizar el aumento ya en este caso en el sector público, que los empresarios también empiecen a plantearse realmente un aumento salarial para el sector privado y que pues todas las partes puedan sentarse en una mesa y conversar sobre esto porque es, como dijo, el mínimo del sector privado se ha incrementado un par de veces porque eso es lo que hace el Comité Nacional de Salario, más o menos se ponen de acuerdo. Pero con la inflación obvio no, y fue muy poco y fue queda con hambre. Y fue en el mínimo, pero un aumento general en el sector privado también hace mucho que no se hace. Claro. Entonces, si el Estado lo hace, eso de alguna manera compromete al sector privado. Además tiene más moral el Estado para pedirle al sector privado que ponga en práctica un aumento general para los empleados privados. Todo esto quizá debe ser parte de esas discusiones que contempla la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo con mira al año 30 y que contiene, entre otras cosas, ya se ha hablado del pacto eléctrico que anda por ahí dando vueltas, el pacto por la educación, que ese más o menos se acordó y más o menos está funcionando, y el famoso pacto fiscal. Todo eso tendrá que ponerse en la mesa de discusión y ver a cuáles acuerdos se llegan entre el sector privado y el sector público, porque ciertamente la gente no puede seguir con salarios de sobrevivencia. Eso hace que mucha gente inclusive rechace un empleo formal con salario mínimo y se vaya al sector informal, que gana más en el día a día quizá, pero eso tiene otro problema. El informal regularmente no se inscribe en la seguridad social, eso plantea un problema social a futuro para el Estado, es un problema para los asuntos de salud también, y además esa informalidad le impide quizá a la gente hasta crecer. Es decir, si usted tiene un pequeño negocio informal y no tiene las cosas muy organizadas, es difícil que pueda acceder a un crédito, por ejemplo, para crecer, para expandirse y hasta generar más riqueza y empleo. Son de los déficits que tiene la economía dominicana, la sociedad dominicana en general de hace muchísimos años. Y discusiones van, discusiones vienen, gobiernos van, gobiernos vienen, y todavía no ha habido ese gran acuerdo, ese pacto entre la clase política, entre el gobierno, cual que sea, y los patronos, el sector privado. Hubo un buen pacto en una ocasión que se hizo el famoso diálogo tripartito, que fue en el último gobierno del presidente Balaguer, después de una gran crisis y una gran inflación, que se sentaron base para muchas cosas. Entre otras cosas, en aquella ocasión se creó el actual Código Laboral, que todavía está vigente. Bien. Vamos a una pausa. Vamos a una pausa. Bueno, y luego de 52 años de conflicto armado en Colombia, que ha dejado por lo menos 220,000 muertos y más de 7 millones de desplazados, finalmente el día de ayer se logró firmar un acuerdo de paz entre las FARC y el gobierno colombiano. Este acuerdo, pues, fue firmado frente a más de 15 gobernantes de todo el mundo, incluyendo al rey Juan Carlos, que estuvo presente. Y pues ya, como vemos en la imagen, finalmente pudieron estrecharse las manos y dejar a un lado el conflicto armado. Queda todavía el desarme de las FARC, que es un proceso que se va a llevar a cabo a partir de este punto. Esta organización quedó fuera ya de la Unión Europea como una institución... De la lista de la Unión Europea. De la lista de la Unión Europea, como institución terrorista, ya queda fuera de este listado. Y pues finalmente queda la parte del plebiscito, que es
cuando los ciudadanos colombianos van a decir si están de acuerdo o no con lo que conlleva el acuerdo de paz. Este plebiscito sería realizado la próxima semana, unos 7 días después de la firma del acuerdo. Hay que destacar, Gustavo, que este acuerdo que fue firmado en Cartagena de Indias el día de ayer es pues un acuerdo que se estuvo buscando durante muchos años. Dejar a un lado los conflictos, que no haya más personas afectadas, personas que hubo muchísimos desaparecidos, y pues es necesario, o era necesario, dejar esto a un lado. También las FARC que ya han perdido lo que es su sentido histórico, el cómo inició esta institución, esta organización, pues ya ha quedado atrás. Se había convertido en una organización que recibía fondos de las drogas, también que ha sido un problema que ha estado combatiendo Colombia durante décadas, y que pues ya de esta forma queda un poquito en el olvido. Bueno, hay que recordar algunas cosas. Este conflicto tenía ya 52 años. 52 años, así es. Cuando empezó, eso fue un fenómeno de alguna manera común en muchos países latinoamericanos y en otra parte del mundo, que grupos rebeldes, muchas veces con idea de justicia social, como en este caso, con idea socialista, se alzaban en la montaña o en la selva, en los países que había grandes selvas, y creaban un foco guerrillero. Se financiaban o con dinero que provenía del bloque socialista, por un lado, si era de izquierda la guerrilla, pues si era de derecha, provenía de Estados Unidos. Los fondos, eso le pasó a Nicaragua a la contra, ¿verdad? Era así la cosa, estaba dividido el mundo. Entonces se financiaban con ese dinero, otros optaban por hacer algunas actividades, por ejemplo, un asalto a un banco, una cosa de eso, un golpe de eso. Pero luego, con el control del territorio, ¿qué hizo la FARC y otras guerrillas colombianas? Porque había otros movimientos, como el FMLN, que después se entregó las armas y se integró, aunque queda un reducto de ese, se integró a la vida política en Colombia. Lo que hacía era que en ese territorio, ellos exactamente no eran narcotraficantes como tales, pero cobraban un derecho de paso o un derecho a la libertad de que los carteles pasaran por ahí su mercancía o lo que fuera, o su dinero, a cambio de armas o a cambio de otra cosa o dinero, y ese tipo de cosas. Ese era el negocio que incurrió la FARC para sobrevivir en su territorio. Además de como entendían que ese era un territorio bajo guerra controlado por ellos, si alguien se acercaba por ahí, regularmente lo secuestraban. Si era una persona adinerada, pedían rescate, si no, quedaba como prisionero, como le pasó a Ingrid Betancourt. Llegó a ocurrir con periodistas, con muchísima gente. Bueno, la FARC fue perdiendo popularidad por estos hechos, porque mucha gente inocente pagó y fue desplazada de su terruño, toda esta cosa. El gobierno incurrió en un problema parecido, permitiendo la supuesta autodefensa o paramilitares, que de ser una fuerza que combatía a la FARC, se convirtió en una guerrilla también sin ningún rumbo de ideología, que lo que hacía era controlar un territorio, un camino, hacer negocio también con los narcos, negociar con la propia FARC en un momento determinado y asesinar y secuestrar personas igual. Se convirtió en un aparato criminal. De hecho, por eso, porque hubo personas muy cercanas y poderosas al gobierno de Álvaro Uribe, es que Uribe ha quedado muy desacreditado, porque se descubrieron muchísimas cosas. Entre ellos hubo un embajador de él aquí, que ahora mismo está siendo juzgado y podría ser hasta extraditado de Estados Unidos. Es bueno resaltar, Gustavo, algunos puntos que aborda el acuerdo de paz. Entre ellos que las FARC ahora pasan a tener participación política. Es un acuerdo de casi 300 páginas, me gustaría dar lectura. Dice que este acuerdo pues incluye garantías para la oposición política, una mayor participación ciudadana y la ruptura del vínculo entre la política y las armas, que permitirá que las FARC se conviertan en un movimiento político. También incluye lo que es la política de desarrollo agroindustrial, perdón. Eso en tierra que o las personas que fueron desplazadas volverán ahí, o gente de la FARC que decidió quedarse siendo un campesino, un productor agrícola normal. Correcto. La parte crítica, Samuel, que mucha gente ha criticado, es que hay una especie de amnistía, como no mirar hacia atrás por los crímenes y los excesos que se cometieron por ambas partes, y en este caso a la FARC se le cargan más problemas, más abusos, más secuestros, y mucha gente está indignada con esto, pero lamentablemente cuando se llega a un acuerdo para cesar una guerra, siempre ocurren esas cosas. Es igual cuando hay una dictadura
y la dictadura decide, los dictadores o el dictador, llamar a un plebiscito o hacer una transición hacia la democracia, regularmente amarran las cosas para que no ser perseguidos los dictadores o los militares. Eso ocurrió en Argentina, ocurrió en Chile, aunque después se ha ido revisando y mucha gente ha sido enjuiciada, incluso ha ido a la cárcel, de esos que fueron esbirros de esa dictadura. Entonces, en este caso quizá en el futuro se revise y de ambas partes, la gente que hayan cometido muchos excesos, quizás sean juzgadas, pero por el momento, si no era así, no se iba a alcanzar un acuerdo. Mucha gente entiende que eso es muy doloroso y es verdad, pero así son esas cosas. Claro, por lo pronto, Rodrigo Londoño Timochenko, que es el máximo líder actual de las FARC, pidió perdón por la cantidad de víctimas que provocó el conflicto armado entre las FARC y el gobierno colombiano. Se le había estado exigiendo. Se le había estado exigiendo, pero aún así quedan familiares de desaparecidos, por ejemplo, que no se sabe cuál ha sido su paradero. No, y ese dolor no se le borra a los familiares de esas personas que murieron. Las personas que fueron desplazadas, que perdieron todo, que son casi más de 7 millones de personas desplazadas. Es que el territorio que ocupaba las FARC es más grande que República Dominicana, son 60.000 kilómetros cuadrados. Colombia tiene 1 millón de kilómetros cuadrados, un país muy grande. Perdieron todos sus recursos, hay personas que, como mencionaba anteriormente, no se sabe todavía cuál es su paradero, sin mencionar a las personas que murieron en el conflicto. Todo esto por perseguir pues un ideal en su momento. Para mí ya había perdido el sentido y estaban luchando una guerra. Bueno, la propia Cuba, por ejemplo, y Venezuela, cuando estaba Chávez, que en un momento apoyaron a la FARC, hace ya varios años que le dijeron ya, está bueno, ustedes tienen que deponer las armas. Claro. Eso distanció a la FARC del gobierno cubano, aunque posteriormente entendía que era más confiable negociar en Cuba, que era un gobierno más o menos mismo. En Cuba, claro. Y ahí estuvo, por ejemplo, el presidente Raúl Castro en la firma del acuerdo. Vamos a ver, ojalá le deseamos suerte a los colombianos en esta nueva etapa. Hay que decir que Colombia, pese a eso, en general es una sociedad que se ha consolidado en su democracia, su economía ha estado estable hace muchísimos años, tiene una excelente industria semipesada, su producción agropecuaria es muy buena, de hecho ellos han estado supliendo a Venezuela y otros países. Incluso hubo una reforma educativa y de salud que aún en los territorios ocupados por la FARC, cuando estaba el presidente Pastrana, se llegó a un acuerdo para que esa reforma también se pusiera en marcha en ese territorio y ellos estuvieron de acuerdo, ¿verdad? Como fuerza beligerante que era la FARC. Hay que desearle suerte a Colombia, ahora quizás las cosas serán mucho mejor, es un país con un gran potencial y ellos tienen que vivir algunos años para esa reconciliación nacional y que esas heridas vayan cerrando. No es tan fácil, se ha visto en muchísimos países, trabajo. Aquí cuando fue ejecutado el dictador Trujillo, eso separó familias, eso creó distanciamiento, desgarramiento, mucho dolor. Eso es un proceso muy, muy, muy difícil y que dura muchos años para que un país vuelva más o menos a la normalidad después que pasa por este tipo de cosas. Vamos a una pausa. Samuel, y anoche se celebró el esperado primer debate entre los candidatos presidenciales de los Estados Unidos, Hillary Clinton, demócrata, y Donald Trump, republicano. Hay que decir que aunque hay otros dos candidatos presidenciales de partidos pequeños, las reglas que regularmente exigen las universidades y los medios que organizan los debates es que esos candidatos por lo menos tengan una intención de voto expresada en encuestas del 15%. Como ninguno lo obtuvo, ni el Partido Libertario ni el Partido Verde, entonces solo se hizo entre el republicano Trump y la demócrata Clinton. Bueno, en este debate mucha gente esperaba que Trump tratara de moderar su forma de expresarse, su gestualidad, y que ha sido muy agresiva con mucha gente, y tratara de ir más al fondo de la cuestión, de sus planteamientos, sus propuestas. En principio él comenzó más o menos así, se veía un hombre más sereno, pero luego volvió a ser lo que él es, un hombre impetuoso, que no piensa dos veces las cosas para decirlas. Colérico en algunos momentos. En este caso controló un poco, pero Hillary manejó mejor los momentos, se vio más relajada, manejó mejor los silencios, las pausas, no lo interrumpió tanto a él como él a ella.
manejó muy bien la ironía, tanto gestual, tanto en la expresión de rostro como en las palabras. Y finalmente, por lo que se ha medido, Hillary Clinton salió muy bien parada. De hecho, diríamos en lenguaje dominicano que le dio una pela, porque las mediciones la dan ganadora, algunos con un 60%, otros 62, 65%. Y sobre la explicación de la propuesta le dan un 68% a ella. Y un porcentaje por menos de 30% le dan a Donald Trump. Correcto. Fue un debate bastante interesante, hay que destacar. Yo creo que parte de lo que ocurrió con Donald Trump fue justamente la posición que tenía Hillary Clinton de serenidad, al ver que ante sus ataques pues no reaccionaba de la manera que él esperaba. Quizás eso hizo que perdiera un poquito la compostura. Sin mencionar de que pues quedaron no pendientes, pero hubo mucha gente que sí se sorprendió que un aspecto tan importante que iba en contra de Hillary Clinton, que es los correos electrónicos, el enviar correos a través de su correo personal, pues no fuera tan abundante Donald Trump con ese punto. Que ese era un arma a favor de Trump. Le ha costado hasta 7 puntos en las encuestas a Hillary Clinton. Sí lo tocó en un momento, él pues le enrostró que había enviado los correos, Hillary Clinton aceptó su responsabilidad y él pues le atacó diciendo que iba a publicar su declaración jurada, que es algo que se hace cuando ya pues estamos en esta curva, como decimos, frente a las elecciones, cuando ella publicara los 33,000 correos que había eliminado. O sea que nunca, porque 33,000 son muchos. Es una investigación, exacto, que está todavía en el FBI está investigando esto, y no se va a hacer así tan fácil. Sí, Donald Trump tiene que hacer su declaración jurada, presentar cuánto es que quiere. Pero esos correos, ha dicho Assange, el fundador de Wikileaks, que ellos lo van a publicar, que parece que están en manos de ellos, ¿no? Han dicho que lo van a publicar cercano a la fecha de votación. Assange no simpatiza mucho con Hillary Clinton, porque él fue acusado de muchas cosas cuando ella era secretaria de Estado y todos los conflictos que hubo respecto a Wikileaks y esas cosas. Entonces parece que él querría, por lo menos si no ama a Donald Trump, no le simpatiza mucho. mucho Hillary. Ha dicho que lo va a publicar. Hay cosas que hay que resaltar de este debate, y es, por ejemplo, cuando se tocó el tema de las relaciones internacionales, un tema que Hillary Clinton domina bastante bien, y eso quedó demostrado en el debate. Cuando Donald Trump, como decimos, pues popularmente se volvió un cebo, tratando de salir a flote. Los mexicanos dicen que trumpeó, claro que sí. Tocó el tema de que en México se están llevando los trabajos de Estados Unidos, que China también se está llevando los trabajos. Dijo que se los están robando. Que se los están robando. Una cosa absurda completamente. Los mexicanos no han hecho nada a las malas. Es un acuerdo, un tratado de libre comercio, y si los estadounidenses entienden que sus inversiones dan más rentabilidad en México, eso es una decisión de los estadounidenses, no de los mexicanos. También tocó, así es, lo que es la guerra de Irak, que fue una guerra que empezó por parte del Partido Republicano, el presidente del Partido Republicano, George Bush, y que él dijo que no apoyó. Primero padre y después el hijo. Algo que Hillary Clinton le dijo, sí, tú lo apoyaste. En 2002 tú diste unas declaraciones donde dices que apoyas la guerra de Irak, y ahora está diciendo lo contrario. A lo que él simplemente decía que era error. Y no es que los medios habían mentido, pero luego le sacaron en Twitter la declaración de él donde dio el apoyo. En varias cosas le sacaron las mentiras que había dicho o las contradicciones Donald Trump. ¿Verdad? Él dijo, por ejemplo, que nunca tuvo problemas con empleados, y eso sí estuvo demostrado, que en algunos condominios de él filtraban a gente que no fuera caucásica para no ni venderle ni alquilarle un piso. Entonces, eso se demostró, y en las redes sociales le estaban sacando toda esa cosa en cara. Entonces, no quedó bien. Y Hillary jugó una carta que tenía debajo de la manga, la dejó para el final, el tema de género, porque él ha sido un hombre grosero, inclusive con compañera de su partido. Había ofendido a la esposa de Ted Cruz, que por eso hasta ahora es que viene a decir que sí, que lo apoya a Ted Cruz, pero estuvo muy ofendido porque habló mal de su esposa. Y a esta muchacha que fue Miss Universo venezolana, ¿no? Sí, le llamó, creo que fue... Cerda. Alicia Machado, le llamó Cerda. Entonces, ahí él no supo qué responder cuando al final Hillary hizo alusión a ese hecho tan vergonzoso,
se quedó dando vueltas Donald Trump y no supo qué responder. También recuerda que él ofendió en una ocasión a la madre de un soldado fallecido. También diciendo que ese estaba ahí como un parapeto. Que era un ignorante, que ni siquiera que no sabían hablar, sí, exactamente, por la religión que profesa. También algo de género que llamó mucho la atención en Twitter, particularmente entre los usuarios, fue cuando él se refirió a Hillary Clinton como una candidata sin estamina, es decir, sin vitalidad. Y le dijo esta en un momento, efectivamente. Exacto. Esta. Eso los usuarios lo entendieron como, ella no es un candidato masculino. Fuerte, sí. No es masculino, porque dijo, no tiene ni el aspecto ni la vitalidad para enfrentarse a los temas que tiene Estados Unidos. Eso cayó muy mal. Se escuchó incluso en la audiencia cuando hubo Pese a que han pedido al público que estaba estrictamente prohibido dar alguna demostración o de aprobación o de rechazo, hubo gente que no se aguantó en un momento dado. Claro. Y hubo rumor o casi aplauso. Ella le respondió bastante bien diciendo que cuando él se pase 11 horas dando declaraciones y también realizando firmas de acuerdos de manera internacional y visite más de 100 países, creo que fue 113 países que dijo. Entonces él podrá hablar de lo que es vitalidad. Pero sobre todo, qué mal quedó Trump con todo esto de comenzar a atacar a los chinos, atacar a Japón, a México de nuevo y decir todas estas cosas. Él habla del plan de Reagan, que en aquella ocasión bajó los impuestos a grandes inversores. Es verdad que eso cuando se hace en un primer momento mueve la economía, porque un multimillonario dice, si me bajan impuestos, pues yo invertir aquí, déjame abrir una fábrica en principio. Pero luego, ¿qué pasa con eso? Que el Estado, como no cobra el impuesto a quien más dinero gana, va acabando su propia tumba porque se va generando un déficit que eso después es inaguantable. Cuando Bill Clinton toma el poder en 1991, si mal no recuerdo, ese déficit que había en Estados Unidos era una cosa tremenda, amplísima. Y él se empleó y lo logró bajar bastante. Luego de nuevo, cuando llega Bush hijo, de nuevo incrementa el déficit porque los republicanos creen en eso, en bajar impuestos a la gente más rica con la teoría aquella que dicen algunos de la copa rebosada. Es decir, si el que tiene más acumula tanto que puede entonces invertir y hacer cosas y se derrama como esa copa y el que no tiene puede beber. De esa pleamar de los manteles, de ese exceso, las boronas caen y se supone que la come el que no tiene nada. La verdad es que al final terminan siendo los ricos más ricos y los pobres más pobres. Queda mal. O sea, pues el tiempo se nos ha agotado por hoy, Gustavo. Hay que recordarle a las personas que nos siguen a través de las redes sociales, Acento TV, en Twitter, Facebook e Instagram. Será hasta la próxima.